todos. Bienvenidos a esta sesión, a esta mesa redonda virtual sobre Libelo de Sangre y Sandra Aza. Libelo de Sangre es una novela histórica, la autora es Sandra Aza, es su primera novela y nos hemos reunido hoy aquí, un grupo realmente de amigos, ya amigos, para hablar de ella y de su obra. Lo primero que tengo que hacer es fundamental, es la presentación de los intervinientes. Me permitís que la haga muy rápidamente y luego os voy dando paso a cada uno para que nos vayáis contando vuestras experiencias y qué relación habéis tenido con esta novela que acaba de ser publicada por Nova Casa Editorial. Bueno, pues ¿quiénes intervienen? Por supuesto, en primer lugar, si hablamos de Libelo de Sangre y de Sandra Aza, pues tenemos a la autora, luego tenemos también a Francesc Bailón, que es antropólogo, escritor, profesor y además escritor de referencia de Nova Casa y alguien que, como veremos dentro de unos minutos, ha tenido un protagonismo importante en el origen de la obra. Luego tenemos a Joan Adel, que es la cara visible de Nova Casa Editorial, una editorial con un equipo fantástico que está perfectísimamente representado por Joan, equipo que además creyó en su momento en Sandra y en sus posibilidades como autora novela. Y también tenemos a Abel Carretero. Abel ha intervenido en la parte final de todo este proceso como coordinador general de la obra y también corrector literario de la obra. Y finalmente estoy yo, que soy Manolo, y tengo la condición, nada especial, de ser el marido de la autora y alguien que, bueno, pues ha vivido en primera persona todo este proceso y que os podrá, pues si así os parece bien, dar una visión de su experiencia personal. Directamente empezamos con la intervención de Sandra, a quien, por supuesto, le vamos a pedir que nos hable un poquito de ella y del origen de Libelo de Sangre y cómo surgió en ella la idea de escribir una novela como la que ha acabado siendo Libelo de Sangre. Sandra, cuando quieras. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí y compartir este momento tan especial conmigo y también por todo vuestro tiempo y apoyo a lo largo de todo este tiempo que ha pasado desde el comienzo en el día de hoy y bueno, espero que muchos días que le sigan, ¿no? ¿Quién soy? Pues bueno, mi nombre es Sandra Aza, yo estudié Derecho y ejercí la abogacía durante mucho tiempo, pero mi afición pues siempre ha sido escribir y yo desde siempre he escrito, me ha gustado mucho escribir y eso de darle forma a la nada con letras, ¿no? Y con palabras, me ha gustado desde siempre. Durante mi etapa de abogada pues también le di mucho a esta afición de escribir, pues escribiendo escritos judiciales. Lo que pasa que bueno, pues no me llenaba demasiado y al final llegó un día en que pues decidí aparcar la abogacía e intentar buscar una actividad laboral que me permitiera compaginar esta afición mía con el trabajo, ¿no? Y cuando lo conseguí, bueno, pues parecía que llegaba el momento de escribir la novela, pero yo me imponía mucho respeto. A mí no me imaginaba, porque nunca lo había hecho, pero me imaginaba que aquello iba a ser un trabajo titánico, ¿no? Entonces no me atrevía. Y como no me atrevía, pues intenté canalizar esta creatividad, digamos, pues en otros ámbitos. Entonces me dediqué, pues hacía teatro, estaba en grupos de teatro, luego pues monté con un amigo un grupo de música y entonces iba por ahí por los escenarios cantando. Pero bueno, el momento de escribir siempre estaba ahí. De hecho, cuando estaba en el grupo de música, pues mi marido me decía, sonáis muy bien, ¿eh? Esto es que él es muy diplomático, sonáis muy bien y lo hacéis muy bien, pero yo eso especial que veo en tus letras, pues no lo veo en vuestra música, así es que podíais hacer esto de dejar la música, ¿no? Y dedicarte a escribir. Y yo, pues la verdad es que no le hice mucho caso, pero algo debió prender en mí porque yo un día pues empecé a escribir una sinopsis. ¿Y de qué la escribí? Bueno, pues de lo que a mí me gustaba, que era Madrid y la Inquisición. Estas son las dos cosas que me gustaban y fue sobre lo que escribí la sinopsis. Pero era eso, era una sinopsis. No tenía nada, no tenía título, no tenía personajes, no tenía vida. Y por no tener, no tenía ni la intención de desarrollarla, porque
no porque no quisiera, sino porque es que yo no tenía tiempo material, estaba con el grupo de música completamente absorta ahí, y trabajando y todo, no tenía tiempo material para plantearme desarrollar. Pero, bueno, un día ocurrió algo que ahora os van a contar, que lo desencadenó todo. Sí, sí, vamos a ver, ya veis, ¿no? Yo lo decía a Sandra, tú tienes un don especial para escribir, pero ella, como ella misma ha reconocido, no me hacía mucho caso. Entonces, aquí entra nuestro querido amigo Francés, que como os he dicho, aparte de todas las cosas que he comentado, es gran amigo de la autora y que tiene un papel en esto, es como el que encendió la cerilla definitivamente, en unas circunstancias además bastante llamativas. Y que él, por supuesto, ahora mismo nos va a contar, porque es que además a Francés, ahora lo vais a ver, le gusta hablar bastante, habla muy bien. Así que, Francés, cuéntanos qué es esa cosa tan misteriosa que finalmente determinó que Sandra se arrancase a de verdad meterse de fondo en el proyecto de escritura. Bueno, antes de decir que, porque si lo suelto explicando que todo empezó en el Ártico, quizás muchos oyentes y futuros lectores se pongan las manos a la cabeza y no entiendan nada. Yo conocí a Sandra y a su marido, a Manolo, hace 6 años en Groenlandia. Yo hacía de guía y allí pues empezó una gran amistad que, bueno, se trasladó a lo largo de los años hasta la actualidad. Y de hecho, 2 años después, en el 2016, pues ellos querían hacer otro viaje al Ártico y yo en aquellos momentos estaba organizando un viaje a Siberia. Entonces se apuntaron y nos fuimos a Siberia y estábamos en un lugar que se llama la península de Yamalia, que significa el fin del mundo en la lengua nativa, y en concreto estábamos en medio de las montañas Urales polares. Las montañas Urales polares son la frontera geográfica que separa el continente europeo del asiático, y nosotros estábamos en la zona asiática. Y en concreto estábamos dentro de un CHUM. El CHUM es una tienda de piel que la construyen, las instalan los Nenets, que es un pueblo pastor nómada de renos. Es uno de los últimos soplos de humanidad que le quedan al planeta. Es un pueblo que vive como hace casi 2000 años y de hecho pues estábamos como viviendo una experiencia de vida, como muchas veces dijo Sandra de este viaje, en medio de la nada y con unos auténticos seres humanos que vivían como antaño. Y estábamos en la tarde dentro del CHUM. Hay que decir, por si alguien pensaba que hacía mucho frío, no hacía mucho frío. De hecho, yo aún recuerdo una noche que Sandra y Manolo hicieron la broma de nos habías dicho que aquí hacía mucho frío y estamos sudando, porque justo empezaron a poner leña en la estufa y bueno, nos cogió todos un subidón que la verdad es que nos tuvimos que poner en manga corta porque aquel calor era insoportable. Claro, que cualquiera que dijeras que estabas en Siberia no se lo iba a creer, ¿no? Y como os decía, pues bueno, os he situado un poco dónde estábamos y bueno, aquella tarde estábamos Sandra y yo dentro del CHUM y estábamos así hablando y bueno, ella me comentó pues que estaba pensando en escribir un libro, pero que le hacía cosa, que no lo tenía muy claro, que ella quería escribir un libro sobre la Inquisición, sobre en Madrid en el siglo XVII, pero ella no... Le faltaba aquello de el último empujón para empezar a escribir realmente, ¿no? Yo conocía esa sensación porque yo la había tenido con mi primer libro, sobre todo con el primero, porque el primero es el que te marca yo creo que te marca la trayectoria y te da la experiencia. Y bueno, en ese momento, pues claro, esa sensación de empatía hacia una persona que sabes por lo que está pasando. Y entonces, bueno, yo le comenté que si realmente quería escribir, que se pusiera a escribir y que yo lo que podía hacer era hablar con Joana Day, el responsable y, digásemos, la imagen de Nova Casa, con su gran equipo, pues que hablara con él para mirar de que le diera la oportunidad de poder publicar ese libro. Además, en esos momentos
yo creo que no voy muy equivocado, pero tampoco en el año 2016 creo que debía hacer 1 año o 2 que Novacasa había empezado, creo. O sea, que era una editorial relativamente joven, con muchas ganas de trabajar, apostando por escritores noveles, apostando por ideas que fueran originales. También empezaron con el apartado de viajes, ¿no? de viajes de gente pues, que había estado en diferentes lugares del mundo y que lo había querido plasmar sus experiencias en un libro. Y bueno, yo hablé con Joan y entonces a partir de ahí ya dejé que Joan y Sandra pues hablaran entre ellos, pero bueno, yo creo que Joan ya desde un principio vio que eso era factible y que se podía realizar y apostó por Sandra. Sí, efectivamente. O sea, yo me acuerdo perfectamente de ese momento, porque yo también estaba por allí. Era una tarde en la que algunos de los que estábamos viviendo esa experiencia habíamos salido al exterior a hacer una caminata y allí cuando yo volví, pues vi un brillo en Sandra y me dijo, ya está, ya lo tengo clarísimo, ya me voy a arrancar a la novela porque además Francesc me va a ayudar y me va a dar la oportunidad de que alguien me diga si esto tiene sentido o no tiene sentido. ¿No? Alguien, de verdad, un profesional. Ese profesional es Joan, con quien Sandra enseguida se puso en contacto gracias a la intermediación de Francesc. Y Joan, pues oye, te agradecemos muchísimo, de verdad. Es que no sabes lo que te agradecemos, tanto Sandra como servidor, todo lo que está pasando y todo lo que ha pasado en estos años. También tu presencia aquí hoy, y te íbamos a pedir un poquito, bueno, pues que nos contases eso, el momento aquel en el que os pusisteis en contacto y cómo surgió todo esto, cómo le diste definitivamente el espaldarazo a Sandra para que ya definitivamente se pusiese a escribir algo. La verdad es que fue muy sencilla la decisión. Como ha dicho Francesc, nosotros hacía muy poco que habíamos sentado, de hecho empezamos en 2014, o sea que hace 6 años. Un equipo joven, con muchas ganas de comernos el mundo y empezamos con los viajes, pero la historia, digamos, de Novacasa nos ha llevado por muchos recovecos, ¿no? Tenemos una gran distribución en América Latina, sobre todo en novela juvenil. Tenemos algunas muy buenas novelas de policíacas, algo de infantil, también algo de novela histórica. No nos cerramos a nada y lo que buscamos es siempre pues, que las obras aporten algo. Y wow, yo me acuerdo de cuando Francesc me contó cómo había sido la experiencia de conoceros, las inquietudes de Sandra, los temores, ¿no? Dijo que solamente lo que necesitaba era como un puerto, ¿no? Un sitio donde alguien espera para publicar lo que estás haciendo, ¿no? Cuando vi lo que Sandra estaba tejiendo, me quedé impresionado. Y es algo que, bueno, creo que todos compartimos, ¿no? Porque es algo fuera de serie. O sea, es algo que realmente es un regalo para cualquier editor. Pienso que el presente lo habéis hecho vosotros, me lo ha hecho Sandra, porque con el orgullo y la suerte de ser el editor de esta obra magnífica, donde no es que te metas dentro del Madrid de 1600, es que lo vives. Lo ves y te quitas el sombrero delante de toda la trama. Que yo debo decir que cuando Sandra me presentó el esbozo, yo le dije que me lo leería cuando saliera en papel, porque soy lector de papel, así que yo ahora me lo estoy leyendo, estoy terminando y lo estoy disfrutando un montón. Siguiendo un poquito el hilo conductor que estamos teniendo, porque estamos hablando del proceso creativo, que pedirle a Sandra que nos contase un poquito por qué el libelo de sangre, por qué el título también, y cuál ha sido el proceso creativo que ella ha vivido en estos años para dar este fruto.
Libelo de sangre, la verdad es que es una pregunta muy recurrente de los últimos días, ¿no? Esto de me impacta mucho el título, ¿no? Pero ¿qué es un libelo de sangre? Bueno, un libelo de sangre es una acusación generalmente falsa, ¿no? Que culpa a los judíos de secuestrar niños cristianos, torturarlos, crucificarlos y después acopiar su sangre para celebrar con ella rituales religiosos, ¿no? Libelos de sangre ha habido bastantes a lo largo de la historia. Los primeros documentados son del siglo XII y ha habido hasta bien entrado el siglo XX. De hecho, muchas de las proclamas de Hitler eran algo muy parecido a libelos de sangre, ¿no? En España también los ha habido y de hecho uno de los libelos de sangre que hubo, muy conocido, que es el del Santo Niño de la Guardia, en una localidad de Toledo, fue el que provocó el Edicto de Granada, que fue la orden por la cual los reyes católicos expulsaron a los judíos en 1492 de España. Y además os diré, como dato así anecdótico, que este Edicto de Granada ha estado en vigor hasta 1969, que fue cuando lo derogó Franco. Evidentemente ha habido judíos antes, pero es que oficialmente, según este edicto que estaba en vigor desde 1492, no podía haberlo. Y fue en el siglo XX cuando se derogó de manera expresa. Es un dato curioso. Bueno, y entonces, ¿de qué va? ¿Libelo de sangre? Pues eso, un libelo de sangre. Y entonces a partir de ahí, pues claro, nos imaginamos pues qué hay, pues judíos, hay Inquisición, hay aventuras y desventuras en torno a esto, ¿no? Y esas aventuras y desventuras pues afectan a una familia, que es la familia Castro, y el protagonista es el hijo mayor, un muchacho de 13 años, se llama Alonso Castro, y es el que, bueno, pues es un poco, bueno, aventuras y desventuras viven todos, ¿no? Pero él es un poco el protagonista. Bueno, mi proceso creativo, me preguntabas, ¿no? Pues, ¿no, Manolo? Pues el proceso creativo... Sí, agradecer cómo has vivido también, porque es una cosa que llama bastante la atención, cómo uno se documenta, bueno, el proceso creativo, cómo es escribir una novela. Bueno, yo del proceso creativo lo que destaco son dos cosas. Y una está relacionada con la historia en minúscula y la otra está relacionada con la historia en mayúscula. La historia en mayúscula, pues, ¿cómo ha sido? Pues ha sido una inmersión absoluta durante 4 años en el Madrid del siglo XVII. Es decir, yo a Manolo llegó un momento en que le llamaba de vos y de vuestra merced. Es decir, era absolutamente metida en el siglo XVII y en particular en Madrid. ¿Cómo? Pues leyendo todo lo que caía en mis manos del Madrid del siglo XVII, crónicas de los cronistas de la época, todo sobre las calles de Madrid, pateándome Madrid, porque me he ido a todos los rincones, las calles, para ver los edificios que todavía nos quedan de la época, que son bastantes. Luego también he leído bastante la literatura del siglo de oro, eso es una fuente de información fabulosa sobre las costumbres de la época, sobre la gastronomía, la manera de vestir, la manera de comportarse, la manera de cortejar a una dama, todo, porque mi gran afán era trasladar al lector allí. Esto fue lo que se refiere a la historia con mayúscula. El proceso con la historia en mayúscula fue mágico, porque a mí lo que me pasó fue que yo empecé a hacer una sinopsis sobre la Inquisición en Madrid. Ya está. Este fue la semilla del libelo de sangre. ¿Y qué me pasó? Que a medida que luego ya empecé a desarrollar la sinopsis, empezaron a brotarme personajes. Es decir, es que la historia me pedía personajes y entonces yo seguía mi instinto y los creaba. Y crear un personaje es crear una persona, es decir, darle un aspecto físico, darle una edad, darle un pasado, un presente, un futuro, una trama. Y claro, yo seguía mi instinto y lo hacía, pero al mismo tiempo andaba yo preocupada diciendo, pero vamos a ver, toda esta gente, ¿dónde la meto yo luego dentro de la trama general de la novela, ¿no? ¿Cómo hago para ensamblar todas estas tramas pequeñas en la trama general? Y mi sorpresa fue cuando un día, de pronto, pues la trama de un personaje se unió con la del segundo personaje, y la del segundo personaje se unió con la del tercero, y la del tercero con el cuarto. Y así todo quedó ensamblado y parecían todos los personajes que se conocían sin que yo los hubiera presentado. Es decir, de repente todos encajaban en la trama.
Y para mí eso fue mágico. Y Francesc, tú que has estado también cerca de Sandra, no solo en el momento inicial, sino también en los años posteriores, porque han sido años de trabajo. Y además has sido un consejero y un amigo extraordinario. ¿Cómo has vivido desde fuera ese proceso que ha tenido Sandra? Tú como escritor, además de varios libros importantes, ¿qué consejos le has dado? ¿Cómo la has visto? ¿Qué puedes decirnos sobre esto? El mute, por favor. Bueno, la verdad es que hubo un momento que Sandra me llamó, estuvimos hablando, también lo hacíamos a través de WhatsApp, que yo la veía que se agobiaba mucho. Se agobiaba mucho sobre todo porque ella se ponía como una especie de límite, ¿no? O sea, tengo que acabar para esta fecha para que así lo pueda entregar, ¿no? Decía, y yo, bueno, uno de los consejos que le daba es no pienses en el tiempo o piensa en ir escribiendo y cuando lo acabes lo sabrás. Cuando lo acabes lo sabrás, pero no te agobies con ponerte una fecha límite, sino que todo ha de salir de forma natural. También le decía que intentara no tener periodos de inactividad. Muchas veces la escritura requiere que sea constante y que no, aunque sea un poco cada día, aunque ella me consta que lo hacía mucho cada día, ¿de acuerdo? Siempre que también el trabajo que tenía que compaginar se lo permitía. Y después le dije que una de las cosas más importantes era que supiera aprovechar al máximo los momentos de inspiración, porque a veces cuando estás escribiendo el estado de ánimo te condiciona y te hace escribir a cosas que en otras circunstancias las escribías de otra manera o quisieras decir otras cosas, ¿no? Completamente diferentes. Y cuando realmente te viene la inspiración, que eso lo sabes, has de ser como una máquina y no desaprovecharla, ¿no? Y yo eso es otra de las cosas que le comenté a Sandra. Cuando te venga la inspiración, aprovéchala al máximo, porque luego puede ser que vengan momentos en que te vengan bajón por cualquier circunstancia y entonces esa inspiración te cueste más de que te vuelva, ¿no? Que regrese. Y eso yo prácticamente, esos fueron los consejos que le di y sobre todo que intentara disfrutar al máximo y yo ya recuerdo que hacia el final, bueno, también a mí me dijo que me decía, bueno, a mí me sale 2 millones de caracteres. ¿Cuántos caracteres te salían a ti, no? Digo, digo, mejor no pensemos en los millones de caracteres ni nada de eso, ¿no? Y también recuerdo que otro de los consejos que le di es que intentara, porque le había salido mucha información, que intentara que lo más complicado a veces es hacer la selección de esa información, ¿no? Porque a veces tampoco es bueno que lo pongas todo. También hay cosas que te tienes que guardar por si quieres escribir otro nuevo libro, etcétera, ¿no? Y la verdad es que, bueno, creo que siguió un poco mis consejos, ¿vale? Pero yo me atrevería a decir que estos fueron los grandes temas que nosotros tratamos. Lo demás fue cosas de pulir algún que otro detalle, pero básicamente fue esto. Francesc, ahora me voy a saltar un poco el guión que teníamos establecido y le voy a Joan pedir también un comentario, porque es verdad que lo que decías pasó, ¿no? Sandra estaba también preocupada por la obligación que ella había asumido, el compromiso que había asumido de entregar la obra en determinado momento y hubo un momento en que ella se dio cuenta de que quizás necesitaba más tiempo, ¿no? Y a ella le imponía muchísimo respeto esa obligación, ese compromiso que ella había asumido y bueno, gracias también a conversaciones con Francesc, pues lo que hicimos fue dirigirnos a ti, Joan, Sandra se dirigió a ti y la verdad es que, contrariamente a lo que alguien podría pensar, que es que los editores pues le ponen presión a los escritores por encima de todas las cosas para que entreguen en plazo, pues nos encontramos, bueno, pues Sandra se encontró con una organización muy comprensiva, muy atenta a su momento y que le dio ese espacio que necesitaba. Y yo te quería pedir, Joan, por tanto, que nos expliques un poco ese entendimiento, ¿no? De esa empatía con el autor que está un poquito
se siente preso de las obligaciones y cómo lo trataste y cómo la tratasteis a ella, y supongo que, porque estoy convencido que Francesc lo dice igual, tratáis a vuestros autores en general. Sí, bueno, normalmente nosotros no ponemos presión a los autores porque entendemos que es un proceso creativo. Normalmente, cabe decir que normalmente los autores ya nos vienen con la obra hecha. Pocas veces, no es la única, pero pocas veces nos vienen diciendo voy a escribir un libro, tengo esto, ¿qué os parece? Sigo por aquí, lo extiendo más, lo extiendo menos, tengo un volumen, 2, os gusta, ¿no? Pero en cualquier caso, tanto si nos viene con la obra hecha como si nos vienen con un trabajo por hacer, la única obligación que pedimos es que cuando se entreguen la obra, que ya den por definitiva, allí no hagas cambios. Porque Sí, eso me lo dijo nunca una y otra terminaría vez. de... Sí, porque es inevitable para un autor ver que la obra no es perfecta, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, siempre se quiere introducir un cambio y otro cambio, y eso sí que es un lastre muy grande, ¿no? Para todos los integrantes del equipo, ¿no? Para el de corrección, para el de maquetación. Claro que se pueden hacer pequeños cambios una vez ya tenemos las galeradas, ¿no? Se puede hacer algún pequeño cambio, pero muy pequeño, porque si no, no terminaríamos nunca. Eso es lo único que pedí a Sandra. Y yo noté que eras una increíble escritora, pero con una fragilidad muy grande en cuanto a creérselo, ¿no? O a creer que podía terminarlo, a creer que luego vendría todo lo que está viniendo y va a venir, ¿no? Que es el mostrarlo al público, mostrarlo a las librerías, que se hable, que haya reseñas, porque, si me permitís esta intervención también, la novela histórica para mí es la más difícil de todas las obras de ficción, porque es la menos ficción de todas, ¿no? Es la que tiene que tener una congruencia con la realidad mayor que cualquier otro género de ficción. Entonces, claro, yo sé que te crea muchas inseguridades, ¿no? Crea muchas inseguridades a Sandra por el afán de perfeccionismo, terminarlo a tiempo, terminarlo. Entonces, como dije, noté que Sandra lo que necesitaba era una ancla y una tranquilidad. Es decir, cuando lo tengas, saldrá. También sé que Sandra necesitaba este compromiso nuestro de esta espera, ¿no? Saber que hay alguien que te está esperando, porque si no, para ella misma no lo terminaría. Pero si hay alguien que lo está esperando, entonces sí, ¿no? Bueno, yo lo comprendí muy bien, creo, y fue lo que hice, ¿no? El lecho, ahí esperando a que depositaras todos tus personajes, la novela y pudiéramos empezar. Bueno, yo estoy seguro que ahora está ella así como aguantando la emoción que le producen estas palabras, y al final, pues eso romperá, ¿no? Pero oye, nada, estupendo. Mira, y yo, fíjate, yo estaba haciendo de conductor, pero sí que quería también tener mi pequeño momento, además que todo lo que has dicho, Joan, viene al pelo para hacer mi intervención, porque yo me pregunto a mí mismo lo mismo que le pregunto a Francesc. ¿Tú cómo lo has vivido, Manolo, y qué destacarías de ella, ¿no? Entonces yo lo que destacaría, yo claro, ¿qué he hecho? Pues he sido la persona que la ha ido acompañando y que se ha leído los borradores que ya iba escribiendo. En este tiempo he sido quien lo ha hecho, ¿no? He llevado un pequeño peso porque, claro, siendo su marido y la persona que la quiere, pues tenía esa dificultad de tratar de ser objetivo y a la vez de no ser demasiado duro o no ser... la verdad es que, según lo estoy expresando, pues me acuerdo de la mezcla tan grande que tenía de emociones cada vez que leía, porque yo leía y me gustaba, pero a la vez tenía que darle los comentarios que creía que debía darle, ¿no? Y ese es un proceso que ha sido en algunos momentos difícil, pero en general muy, muy, muy emotivo, muy intenso y del que yo estoy enormemente contento. Luego, de ella lo que destacaría sobre todo es, dentro de esa fragilidad por no saber el final y por esa necesidad de tener el ancla, la fuerza de voluntad absoluta de Sandra, que es espectacular. No hay nadie, yo espero que alguien me presenten a alguien alguna vez en la vida que tenga ni el 10% de la fuerza de voluntad de Sandra.
es que es espectacular. Entonces lo que ella cogió fue una idea que era como un bloque así de una piedra, ¿no? Y poco a poco lo ha ido puliendo, 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 y hasta que no ha acabado haciendo lo que para ella es la fachada plateresca de la Universidad de Salamanca, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues no ha parado. Y luego, en cuanto a lo que es la novela en sí misma, pues yo voy a destacar, me vais a dejar 3 cosas que ya han salido. Una, yo creo que Sandra tiene una forma de contar cosas especial. La literatura también es eso. Yo no sé lo que es, porque no soy un experto en literatura, por supuesto, pero sí que cuando lees las historias, la historia en pequeño, como diría aquel, emociona. Emociona. A mí me surge emoción. Capta muy bien las emociones, a mí me las capta. Segundo, en cuanto a que es la historia en mayúsculas, lo que pasa, pues es que estás allí y estás oliéndolo, viéndolo, tocándolo, como si te hubieran transportado en una máquina del tiempo. Y luego, otra cosa que a mí me encanta de Sandra, pero que es ese gracejo que tiene ella, que son los diálogos, unos diálogos que son divertidos, inteligentes, rápidos, con un punto ácido y a la vez irónico, ¿no? Muy, muy, un poco chulapo, madrileño, castizo, pero en plan bien, y que te hacen seguir leyendo, y al final, pues para mí, pues oye, una novela fantástica que espero que lea muchísima gente. Y ya después de mi intervención sigo haciendo de conductor y si me permitís, pues voy a presentar a esta persona que no ha hablado todavía, que está esperando aquí pacientemente, que es Abel. Abel tiene una importancia también capital, porque Abel es la primera persona a quien llega la obra. Ojo, Abel, porque además tú sí que te la lees entera de cabo a rabo el primero, porque yo ya había ido leyendo cosas, pero al final las últimas cosas enteras no las había leído de principio a fin, sino que había ido leyendo fragmentos. Y bueno, pues cuando fuimos a entregar la obra en noviembre a Barcelona, con Francesc y con Joan y con Sandra, pues enseguida salió el nombre de Talabel, que decían allí, es un crack, es un absoluto crack, y que va a ser el coordinador y corrector de la obra, ¿no? Y bueno, pues a él le llega esta obra. Y entonces, bueno, pues él la corrigió, él nos ha ayudado en la coordinación, y lo que yo iba es ahora dar la palabra a Abel para que nos digas qué experiencia has tenido tú con el libro de sangre y con Sandra. Muy bien, pues bueno, ser el último a veces tiene ventajas o puede tener inconvenientes. En mi caso, no sabría definir si es una ventaja o un inconveniente, pero bueno, me suma a todo lo que se ha dicho respecto a Sandra. También gracias por los halagos. No sé si soy un crack o no me considero como tal, simplemente intento hacer el trabajo lo mejor que sé y lo mejor que puedo. Entonces, quiero destacar varias cosas, ¿no? Sí que es verdad que Sandra me dijo, serás la primera persona que se lo leerá todo el libro entero de un tirón. Y bueno, también por un lado piensas, bueno, a ver qué me voy a encontrar, pero claro, las referencias que yo tenía, que eran poquitas, pero venían, digamos, bien recomendadas, porque era Francesc quien me había hablado del libro de Sandra, pues te diría que a lo mejor ya hacía más de un año o casi 2 que algún día hablando con él me había comentado, oye, pues una amiga que conocí en un viaje a Siberia me había contado toda la historia ya, yo la sabía de antemano, está escribiendo un libro, vas a flipar porque seguramente lo vamos a publicar con Nova Casa y imagino que tú serás quien lo corregirá y tal. Yo dije, yo pensé, ojalá me toque a mí, ¿no? Por así decirlo, porque hay más gente en el equipo. Y claro, Francesc me había hablado también que yo ya de algún modo, por un lado, no sabes si lo que dice Francesc será así, y por el otro tienes un poco de miedo, ¿no? Porque si piensas que lo que dice Francesc será así, flipas, ¿no? Entonces, debo decir que se han hablado, ¿no? Han salido un par de cositas que me ha ido aquí anotando digamos, para enfatizar un poco. Sandra ha dicho que su intención era darle forma a la nada. Pues yo creo que ha conseguido de la nada crear un todo, un cosmos absolutamente fantástico. Joan lo ha destacado. También ahora, Manolo, tú lo decías, estás leyendo y tienes la sensación de que estás viviendo esa historia como si tú fueras el protagonista en carne y hueso, ¿no? Entonces, dar forma a la nada realmente creo que lo ha conseguido con creces.
también querría destacar, creo que ha sido Joan que ha hablado de que Sandra tiene un don y efectivamente lo tiene. He estado buscando ahora, tengo aquí una pantalla paralela y mientras tanto he buscado el correo que le envié a Sandra cuando acabé la corrección, porque quiero leer nada, solo un par de frases muy cortas. Estamos hablando del 12 de diciembre, ¿vale? Es decir, hace 5 meses, quiero decir que el proceso ha sido relativamente rápido. Le dije, déjame darte la enhorabuena, con 3 signos de exclamación. No 1, no, 3. Le dije, está muy, pero que muy bien. Una cara sonriente, porque como con el correo es un poco frío, pues pones estas cositas para que se interprete mejor el mensaje, ¿no? Le dije, es la novela en la que menos correcciones, teniendo en cuenta su extensión, que es bastante, he tenido que hacer de toda mi vida de corrector, que si bien no es muy dilatada, tampoco es corta. Entonces, esto es una de las cosas que más destacaría. El nivel de lengua. No solo hay una riqueza léxica espectacular y no solo hay una manera de escribir. Yo le dije, vuelvo al correo, literalmente posee un ingenio lingüístico al alcance de pocas mentes. Eso es lo que le dije y creo que es así y me reafirmo en ello. Entonces, esta manera de escribir con un lenguaje culto, con una manera que te engancha, que creo que está al alcance de pocas mentes. Entonces, por un lado hay esto y por el otro la calidad lingüística. Muy pocas correcciones tuve que hacer, teniendo en cuenta la extensión, por supuesto. Había detalles, pero es que, ya te digo, por las no sé cuántos miles de millones de caracteres que ella estaba preocupada, ¿no? Digamos, muy pocas correcciones. Fui realmente muy rápido porque se me enganchó. Joan me dijo, cuando le dije, oye, ya estoy, me acuerdo que además él se acordará, me dijo, ¿ya estás? Ha sido muy rápido. Y le dije, sí, es que me ha gustado tanto que me ha enganchado. Y he leído y he corregido a la vez. De hecho, algunas partes las leí más de una vez porque a veces dices, a ver si se me habrá pasado algo, porque he disfrutado tanto leyendo que a veces tienes un chip que desconectas un poco de la corrección según cómo. Y no, fui realmente muy rápido pues porque se deja leer con mucha facilidad. Y por el otro lado, pues querría destacar, ¿no? la calidad del contenido. Todos los detalles que Sandra da, realmente se ha hecho una inmersión total en el Madrid de 1600, 1700 de esa época. Y la verdad, saber que hoy en día, donde hoy hay el Corte Inglés, pues había el convento de no sé qué, pues oye, esto es algo que no solo tienes que hacer una inmersión, es que incluso diría que es algo que seguramente mucha gente, ni investigando en todas las bibliotecas, llegaría a saberlo, ¿no? Según cómo. O sea que todo este rigor que hay detrás, yo creo que también hay que ponerlo mucho en valor. Si le paso la palabra a Sandra, no le sale nada de la... Mira, No me está ahí, pases la palabra. No te voy a pasar la palabra. Puedo No, llorar. fijaos, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ahora te voy a acabar dando la palabra a ti, Joan, para una cosa y luego a cada uno de los tres os voy a pedir un mensajito y ya Sandra cierra y así acabamos el Zoom, que además se ha pasado volando. Un Pero a mí sí, momento, sí que Manolo. me gusta. Sí, Perdona dime. que te interrumpa, ¿vale? Vamos a saltarnos otra vez el guión. Voy a comentar una cosa a Sandra que ella no sabe, ¿vale? Y que estaba esperando esta ocasión para que lo supiera. Ella recordaba perfectamente que era el año 2017 y yo fui a Madrid, estaba durmiendo en vuestra casa, Nuestras casas, sí. en vuestra casa. Y uno de los motivos por los que estaba allí en Madrid, aparte de dar una charla, es porque bueno, en este caso Clara Bilbao iba a compartir conmigo un Goya que había ganado uno de los 4 Goyas que había ganado con Isabel Cochet asesorando en su película Nadie quiere la noche. Y entonces Sandra me imprimió el primer capítulo, que ni mucho menos tiene nada que ver con el resultado final. Y entonces me dijo, bueno, quiero que te lo leas y que me digas algo, ¿no? Yo me lo leí, luego fui a haberme la fotografía de rigor con el Goya y cuando salí de allí se me olvidó que acababa de tener un Goya entre las manos y lo primero que me vino a la cabeza es lo que había leído de ese primer capítulo. O sea,
o sea, os puedo decir que me olvidé por completo lo que había experimentado y solo me vino a la cabeza lo que había vivido habiendo leído ese primer capítulo, que era un borrador, que no tiene nada que ver con el resultado final. Y eso no lo sabías, Sandra. No, no lo sabía. Pues entonces te perdonamos el salto de guión que has hecho. A ver, Joan, simplemente es por acabar un poco el proceso creativo. Claro, esto iba a haber salido el día 23 de abril, que era el día de San Jordi, ¿no? Y hemos tenido que esperar un poquito y ha habido ahí un poquito unos momentos de incertidumbre que también supongo que vosotros, además, en la editorial habéis tenido que experimentar especialmente, ¿no? Y ahora, felizmente, habéis recuperado todos los lanzamientos y estáis otra vez volviendo a la actividad normal y, bueno, pues quería simplemente que nos contaras un poco cómo ha sido todo esto. Sí, bueno, como en muchos ámbitos de la cultura donde se programan espectáculos, lanzamientos, es una crisis que nadie esperaba, obviamente, ¿no? Si no, no lo sé. ¿Cuál es el efecto principal? Yo diría que dos, ¿no? Uno es el que todo retrasa, todo va más lento, y luego que los medios también son menos, ¿no? Como muchas empresas, pues también hemos tenido que hacer un ERTE, y entonces hay menos medios para hacer muchas cosas que están atrasadas, ¿no? Que van con atraso. Pero yo, bueno, pienso que nada es al azar y si no ha salido en San Jordi, donde hay muchos lanzamientos, por otro lado, no tiene por qué ser malo, ¿no? Me gusta mucho un docent que dice, ¿quién sabe si esto es bueno o es malo, ¿no? Nunca se sabe si lo que está sucediendo va a traer algo bueno o algo malo, y viceversa. La novela ha salido ya, está llegando a los puntos de venta, está habiendo una demanda online muy grande, pero lo mejor está por llegar, sin duda. Yo pienso que poco a poco el boca a oreja va a hacer que esta novela explote, porque no hay nada en ella que digas, por lo que de momento voy leyendo, ¿no? Como ha dicho Abel, es solo al alcance de unas mentes brillantes, de unas pocas mentes, el escribir este tipo de obra. Aunque es una novela culta, cultísima, no se hace en absoluto pesada, ¿no? No la aborreces, no te duermes, porque la acción es trepidante, porque los personajes tienen vida, es irónica, desgarra, o sea, es como que lo tiene todo, es, como dije al principio, es un regalo, ¿no? Poderla editar. Me sorprendió que Abel la corrigiera tan rápido. Debo decir que Abel, aunque sea joven, es un corrector muy experimentado y es muy profesional. Aparte tiene una relación con Francesc de muchos años, ¿no? Conocida, y entonces como enlace pues también me pareció la persona adecuada. Él corrige muy bien y corrige muy rápido, pero la verdad es que me sorprendió. Ahora ya sé por qué, ¿no? Recuerdo solamente que Abel me dijo, de las mejores novelas que he leído nunca, y le doy la razón. Y por eso cierro con lo que decía. Puedes ir como editor y como lector con la cabeza bien alta recomendando esta novela, porque puedes crear unas expectativas inmensas como Francesc primero creó en mí, luego creó en Abel, o lo hizo a la vez. Puedes crear estas expectativas sin miedo a equivocarte. Bueno, pues eso. Yo no tengo casi nada más que decir. Francesc, ¿tú qué mensaje le trasladas a la gente? Bueno, yo lo que les recomendaría a los lectores, las lectoras, es que disfrutaran del libro, viajaran a través del texto al Madrid del siglo XVII y sobre todo, por encima de todo, que navegaran a través de la poesía de las palabras de Sandra, porque realmente, aunque es su primer libro, es una gran escritora, es una gran poeta y yo estoy convencido que llegará muy lejos. Estoy completamente convencido. Abel,
Dime. Yo no sabría qué más añadir, porque ahora ya sí que casi podría decir que se ha dicho todo, ¿no? Además, el mensaje es compartido en mi caso también. Yo creo, por supuesto, que no va a defraudar a nadie. Ya lo he dicho, la sensación que te crea cuando lo lees, Joan lo ha dicho, Francesc también. A Francesc le impactó solo el primer capítulo cuando era todavía un borrador. Pues imaginaos los 40 o 50 capítulos que hay, con una calidad inmensa de principio a fin. Y yo creo que a los lectores les va a pasar como a mí, que en cuanto acaben querrían empezar la segunda parte, que es lo primero que le pregunté a Sandra. Espero que haya segunda parte, porque me quedé con las ganas. Muy bien, Abel. Y como no podía ser de otra forma, pues esta sesión está terminando, culmina con la autora a la que le preguntamos, o le pedimos que nos diga qué espera ella, si es capaz de articular palabra, que pase con Libelo de Sangre. Pues, bueno, lo primero que tengo que decir, que no he dicho nada, no quería interrumpir, pero es muchas gracias por lo que me decís. Yo ese mail que ha medio leído Abel, se lo dije, me lo guardo en mi cajón particular de la autoestima, porque durante estos 4 años sí que es verdad que hay muchos momentos muy bonitos, pero hay muchas sombras, muchas dudas y todo esto, ¿para qué? ¿No? De verdad merece la pena tanto esfuerzo, ¿no? Porque ha sido mucho, mucho esfuerzo. Entonces, bueno, os quiero dar las gracias de verdad por vuestro apoyo, porque sin vosotros, sin ninguno de los 4 no lo habría conseguido. Cada uno habéis tenido un papel capital en todo este proceso. Y el fundamental ha sido el apoyo y el sostén que yo he tenido en todo momento, en que ha sido un proceso muy solitario. Y todo esto que habéis contado es que me ha emocionado mucho, porque hay cosas que bueno, yo no sabía, ¿no? Y entonces estoy descubriendo ahora y me emociona. Y como yo me emociono, me pongo a llorar, pues es lo que me ha pasado. Ya lo estoy haciendo, es ridículo. Pero, bueno, ¿y qué espero? ¿Qué espero de Libelo de Sangre? Pues mira, como madre de la criatura, pues espero lo que toda madre espera de su hijo, ¿no? Que es que crezca fuerte y sano y que sea feliz. Y como un libro es feliz, si hace a sus lectores felices, pues eso es lo que quiero, ¿no? Que sea feliz, que vuele alto y que llegue pues muy lejos, ¿no? Y desde el punto de vista del lector, pues efectivamente, eso que habéis dicho es lo que yo pretendía en todo momento, que es trasladar al lector allí, y que cuando cierre el Libelo de Sangre, cuando haya terminado de leer la historia, pues se sienta que regresa al siglo XXI, ¿no? Porque ha pasado un tiempo allí en el siglo XVII, en el Madrid, y que ya sabe cómo era, cómo se percibía, cómo era la gente, cómo olía esa ciudad, cómo se vivía. Que cierre el Libelo de Sangre y pueda decir, pues he experimentado el Madrid del siglo XVII. Y algunos de sus personajes, que aunque son ficticios, bueno, a veces la realidad supera la ficción. Seguro que alguno vivió lo que viven los Castro, el Libelo de Sangre. Y pues muy bien, gracias. Señores. Pues gracias a todos los intervinientes por esta sesión, que ha sido fantástica. A mí se me ha pasado el tiempo volando. Gracias, Sandra, hemos sabido cosas nuevas. Ahora, si quieres, puedes dejar de grabar ya, Sandra, porque yo creo que es el momento en que cerramos la sesión y ella lo dice.